5, 4, 3, 2, 1. Buenos días a todos, les damos la bienvenida a nuestro webinar de manufactura. Vamos a dar 5 minutos para que se terminen de conectar todos los asistentes. Bueno, buenos días. Gracias por aceptar esta invitación. Hoy queremos compartirles información relevante para la reapertura del sector industrial en términos de la normatividad vigente y algunos tips o recomendaciones para los protocolos de limpieza y manejo de residuos, teniendo en cuenta que estos protocolos estarán tomando
un papel muy importante en dicha reapertura y activación de la economía. El contenido que estaremos revisando durante la sesión será, primero, las generalidades del COVID, las definiciones del sector, la normatividad pre- y post-COVID y, por último, finalizaremos con los protocolos de limpieza y manejo de residuos. Nos estarán acompañando como invitadas Aglaya Consultores, Claudia Velázquez, bacterióloga, directora técnica, especialista en sistemas de gestión de calidad e inocuidad, individuo calificado FSMA y FDA. También estará Yurani Pineda Molina, ingeniera de alimentos, experta técnica, especialista en sistemas de gestión de calidad e inocuidad, individuo certificado FSMA y FDA. Estaremos con ustedes Camila Tobón y quien les habla Ana María Laguna, especialistas en desarrollo de negocios de la marca Rubbermaid Commercial Products para Colombia, enfocadas en prestar asesoría a usuarios finales en términos de portafolio, procesos, protocolos y capacitación a personal. Durante toda la sesión tenemos una opción para que ustedes nos dejen todas sus preguntas o dudas y las estaremos respondiendo al finalizar. Démosle la bienvenida a Claudia. Hola, muy buenos días a todos. Para nosotros es un gran placer estar con ustedes. Definitivamente en este momento tan importante donde la industria se está reactivando. Sé que hay diferentes tipos de industria en este momento viéndonos y de verdad que nos alegra muchísimo el interés que prestan en esto. Yurani, la ingeniera Yurani y yo los estaremos acompañando un buen rato comentándoles sobre generalidades y normativa que debemos tener en cuenta en la pandemia con el COVID-19, con este peligro biológico. El impacto que ha generado las industrias definitivamente se han tenido que cerrar muchísimas y el impacto del COVID ha sido tan grande que pues la economía se ha visto muy afectada. Ahora que nos vemos con la gran oportunidad de poder reabrir nuestras industrias, tenemos que actuar con mucho compromiso y mucha responsabilidad. Una responsabilidad que tenemos que transmitírsela a nuestros colaboradores para poder de verdad combatir el COVID-19. Yo los invito a que nos escuchen, a que apliquemos las normas y todos los requisitos que nos da el gobierno para poder funcionar de una manera correcta. Aquí estamos viendo las industrias que no cerraron porque son primera necesidad, lo que es salud, todas las empresas de alimentos, agroindustria, y vemos también aquí abajo las que se han estado reabriendo. Tenemos todo lo que es restaurantes a domicilio, tenemos también lo que es textiles, todo el tema de manufactura, industria química. Y las que todavía no se ha hablado de la reapertura, tenemos los restaurantes de manera presencial, el tema de educación, hoteles, alto tráfico como los centros comerciales y el tráfico aéreo. Veámonos muy afortunados porque definitivamente ya nos dieron vía libre a que nos reabramos y sí, nos da como miedo, nos da susto y ahora qué va a pasar. Primero tenemos que tener claro que el COVID, porque nosotros reabramos, no se va a ir. Tenemos que tener las mismas medidas y realmente es un virus que los científicos, si ustedes leen, hay una cantidad de información, pero no es una información muy clara. Los científicos también están como pensando y analizando el virus porque no hay mucha claridad del tema. Entonces, yo sí los invito a que
escuchemos muy bien, aprendamos una terminología que de pronto no la manejábamos y con todo esto de los protocolos de bioseguridad nos toca aprender temas nuevos. Empecemos por este tema de bioseguridad. Es muy sencillo. Ustedes nada más tienen que analizar bio qué es. Bio es vida. Y seguridad simplemente nos lo dice la palabra, es los requisitos, las medidas de control que tenemos que tener para poder cuidar la vida. Adicionalmente, cuidar la vida, tenemos que también tener en cuenta lo que son los ambientes, las diferentes superficies, para poder asegurar que nuestros operarios no se vayan a enfermar. ¿Ustedes se imaginan qué sucedería con que un operario se enferme de COVID-19 enseguida? Todos tienen que irse a casa, a cuarentena y adicionalmente otra vez cerrarnos. Por eso yo los invito, yo sé que no es nada fácil esa reactivación y la economía se ha visto muy golpeada, pero teniendo en cuenta esto, los invito a que cumplamos realmente con todas estas medidas de control y que yo sé que va a existir muchos medios, muchas formas donde nos van a poder colaborar muchas industrias con lo que tienen para poder cumplir con esta normativa. Bueno, quiero contarles un poco de esa permanencia del virus en los diferentes superficies que pueden existir. Superficies que nos han hablado por diferentes estudios también, que en el aire puede durar 3 horas y así va aumentando en superficies de cobre o de cartón, de acero inoxidable o de plástico, nos hablan de 2-3 días, a una temperatura más o menos como esta. Pero hay otros estudios también que te dicen el virus dura menos tiempo si le da sol y estamos a una temperatura entre 21 y 24 grados. Todo esto nosotros lo tenemos que tener en cuenta. También nos dicen que el virus está protegido por una capa de lípidos y de proteínas. Esta capa de lípidos y proteínas, ¿con qué se elimina? ¿Con qué la podemos nosotros romper para que el virus se muera? Simplemente con agüita y jabón lo podemos hacer. Y hay unos refuerzos como los sanitizantes que están tan de moda y que todos los estamos usando. Muy bien. Nosotros hemos, dentro de todo esto, el tema con el virus, hemos estado haciendo muchos análisis y buscando las mejores soluciones, efectivamente estudiando la norma, para que nosotros cumplamos con bioseguridad. Bioseguridad en 8 pasos. 8 pasos donde iniciamos con una inactivación. Efectivamente son términos como nuevos. Estos términos vienen mucho o se han utilizado muchísimo y por siempre en lo que es el sector salud, el sector de alimentos. Creo que aquí tenemos gente del sector alimentos y van a oír términos que ya los conocen. Es inactivación, que ahora mi compañera Yurani les desglosa cada uno. Limpieza, que todos sabemos que la limpieza es retirar la suciedad. La desinfección, aquí es disminuir una carga bacteriana. La higienización, donde vamos a poder lograr tener ambientes sanos. Sanitización, lo referimos muy a lo que son nuestras manos. Saneamiento, aquí muchísimos ya tienen que conocer de pronto el tema de saneamiento y es un tema donde se manejan varios parámetros importantes y que hoy la normativa, si no veníamos cumpliendo con estos requisitos, hoy la normativa sí nos los está exigiendo. El uso de EPPs, que es fundamental, recuerden que tenemos que usar tapabocas. Aquí nosotras es que convivimos y para que ustedes nos oigan mejor, no lo tenemos, pero el tapabocas es fundamental y ya oímos a ciertos profesionales de la salud donde dicen que el tapabocas debemos usarlo como si todos estuviéramos enfermos, porque definitivamente es el medio más importante para poder prevenir la contaminación. Y otro, el distanciamiento social, que este sí lo hemos visto muy nuevo y que de pronto nos cuesta trabajo cuando yo me veo con mis hijos, que es lo que uno quiere, darles un abrazo, y ese distanciamiento de las cosas más importantes también, y que dentro de la industria a veces lo vemos muy difícil para poder cumplir con nuestros operarios, y no, ellos tienen que trabajar más juntos, pero tenemos que buscar la forma de generar ese distanciamiento social. Muy bien, todo esto unido con el análisis del riesgo,
en cada una de las industrias, pues deben cumplirse según la industria, los diferentes pasos. Yo los voy a dejar con la ingeniera Yurani, que es una experta en todos estos temas, para que les comente sobre esta terminología. Recuerden, es importantísimo que ustedes tengan claro esta terminología, porque esta terminología los va a llevar a que cumplan de una forma correcta con las medidas de control que tenemos que tener para poder eliminar esta pandemia y para poderla prevenir. Los invito a que escuchen a mi compañera y tengan muy claro toda esta terminología. Ok, Clau, muchas gracias. Hola para todos, buenos días. Pues como decía acá mi compañera, vamos a hablar de los 8 pasos principales para poder tener entornos de trabajo alineados a los protocolos de bioseguridad. Uno importante es la inactivación. Este es un término que en salud, como también lo mencionábamos hace un momento, es un término muy habitual, lo estamos incorporando a los nuevos segmentos económicos que quieren hacer la reapertura económica, como lo es el segmento de alimentos, el segmento de manufactura, el segmento industrial prácticamente. ¿En qué consiste la inactivación? La inactivación, quiero que la veamos que es un procedimiento previo a lo que viene con limpieza y desinfección. Hemos escuchado mucho en las noticias, yo creo que todos hemos estado muy pendientes, ya con el paso del tiempo uno se empieza como ya a desligar un poquito de las noticias porque ya se satura, pero todos hemos escuchado que el contagio del COVID-19 se presenta básicamente por las microgotas de saliva que podemos llegar a expulsar por nuestra boca o por nuestra nariz cuando hablamos, cuando estornudamos, cuando nos reímos o cuando tosemos. Entonces es importante evitar la presencia de este tipo de microgotas y para eso se hacen actividades de procedimientos de inactivación para poder evitar la propagación. Esto se hace básicamente una limpieza de afuera hacia adentro para evitar la diseminación hacia otras áreas del agente infeccioso. ¿Qué otro paso, qué otra palabra importante debemos incluir dentro de los protocolos? Lo que tiene que ver con limpieza. La limpieza es una etapa importantísima, nos ayuda a remover no solamente suciedad visible, también nos ayuda a arrastrar parte de la carga microbiana. También aquí es importante que utilicemos unos buenos utensilios de limpieza para ello. La limpieza lo que busca prácticamente es que el procedimiento de desinfección sea efectivo. Sin una adecuada limpieza no puede haber un eficiente procedimiento de desinfección. La limpieza es importante hacer esta remoción ya sea con un cepillo o con un paño de microfibra para poder remover esa suciedad visible que podemos llegar a tener en las superficies de trabajo de nuestros entornos laborales. Después de la limpieza, pues ya procedemos a la desinfección, un término que para otros segmentos productivos era rutinario. Para segmentos industriales, por ejemplo, para automotriz, muy seguramente no lo veníamos manejando. Hoy en día se tiene que convertir en una tarea rutinaria antes de la apertura, al cierre y cada vez que haya algún tipo de contacto. Para la desinfección, por lo general, es importante utilizar productos químicos, soluciones químicas. La gran mayoría de los productos químicos se utilizan en solución, o sea que tienen que estar diluidos, disueltos en una cantidad de agua. Y aquí yo les hago la invitación a que consultemos las fichas técnicas de los proveedores. Yo creo que también hemos venido escuchando la cantidad de accidentes que se han venido presentando porque por el desconocimiento estamos mezclando diferentes compuestos activos, amonios cuaternarios con hipocloritos, y podemos llegar a generar problemas en piel, problemas en mucosa de los ojos. También hemos visto que hasta las mascotas, algunas personas venían limpiándole las paticas cuando las sacaban a pasear con estos desinfectantes y les estaban afectando pues la piel a esos animalitos. Entonces la invitación es que consultemos las fichas técnicas, consultemos las fichas de seguridad para evitar algún tipo de accidente y también esta consulta más bien de las fichas de seguridad nos va a dar muchísima información para poder establecerle a cada uno de nuestros colaboradores los elementos de protección personal importantes para poder evitar cualquier riesgo que pueda llegar a desencadenar durante la manipulación de estas sustancias químicas. Entonces veníamos hablando de inactivación, pasamos a limpieza, después de una adecuada limpieza procedemos a la desinfección. Y cuando hablamos del conjunto de estas actividades, sobre todo de limpieza y desinfección, podemos hablar de superficies, de espacios, de ambientes de trabajo higienizados. Cuando hablamos de higienización es una llave donde podemos garantizar que el ambiente de trabajo, la superficie de trabajo está completamente sana y segura para poder ser manipulado. Acá hay otro término que también se está poniendo muy
en auge y es la sanitización. La sanitización hace referencia también a esa disminución de la carga microbiana, específicamente en superficies vivas como pueden llegar a ser nuestras manos y nuestro cuerpo. Nosotros ya cuando llegamos de nuestro lugar de trabajo, llegamos a nuestras casas y lo que hacemos es retirarnos la ropa e ingresar a hacernos un baño. Este baño también hace referencia a la sanitización. Muchos muy seguramente ya estamos utilizando o veníamos utilizando jabones antibacteriales, entonces la sanitización hace referencia a esa disminución de carga microbiana en manos o en tejido vivo como es nuestro cuerpo. También dentro de esta bioseguridad en 8 pasos, y vamos en el paso 6, hablamos de saneamiento. Saneamiento corresponde básicamente a ese conjunto de actividades propias de mejoramiento. Estos son muchos de los protocolos y procedimientos que nos está solicitando el Ministerio de Salud en cada uno de sus entes territoriales para poder darnos el permiso o el salvoconducto para poder hacer la apertura económica. Estos procedimientos tienen que estar por escritos, tienen que estar alineados tanto a la normatividad pre-COVID. Cuando hacíamos la introducción al webinar hablábamos de pre-COVID y post-COVID. Es mucho más la normatividad que teníamos antes de la emergencia sanitaria que la que tenemos hoy en día. Entonces es importante documentar la información. Aquí ustedes ven en esta diapositiva que se habla de los POEs. Los POEs son los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento y lo que busca es que independientemente quien ejecute las tareas de limpieza, de orden, limpieza y desinfección, los haga siempre de la misma manera y pues en esta situación para poder garantizar ambientes de trabajo sanos, seguros y con unos protocolos de bioseguridad importantes y seguros dentro del entorno laboral. ¿Qué más debe incluir estos protocolos? Cronogramas, unas frecuencias de actividades, unos registros de las actividades que estamos llevando a cabo y pues obviamente una lista de chequeo que puede evidenciar las actuaciones que estamos llevando a cabo y los responsables de quienes los ejecutan y quienes supervisen que esta tarea se esté haciendo de forma correcta. Ya entre los últimos 2 pasos tenemos el uso de elementos de protección personal, que también lo veníamos trabajando. Yo creo que uno de los sectores, de los sistemas de gestión más implementados a nivel mundial son los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, todo enfocado y proyectado en preservar la integridad y la salud del trabajador. Hoy en día tenemos un nuevo riesgo que es el riesgo biológico y nos están orientando al uso permanente de mascarillas, algunas tareas, sobre todo si hay algún tipo de contacto con clientes, con proveedores, con colaboradores o con compañeros de trabajo, la protección visual, con gafas, con caretas, también algunos trajes son importantes dependiendo de la actividad que estemos desempeñando y guantes también, sobre todo cuando hacemos manipulación de productos químicos. Y terminamos con el distanciamiento social, que no es nada más ni nada menos que una medida cotidiana en donde debemos mantener un espacio con las demás personas, sobre todo para evitar estar expuestos al virus y desacelerar su propagación a nivel local, nacional y a nivel mundial. Entonces veníamos hablando de la normatividad pre-COVID y post-COVID. Entonces quiero que entendamos que antes que se presentara la emergencia sanitaria a nivel mundial, pues ya teníamos una normatividad, unas leyes, unos decretos, una resolución, y aquí en Colombia la base normativa del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está definido y establecido en la Ley 9 del 79 o el Código Sanitario Nacional. En todos los países existe un código orgánico, un código de salud o una ley orgánica. En Colombia se llama el Código Sanitario Nacional, en donde están todas las normas que deben implementar desde el punto de vista de saneamiento ambiental y desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esa es nuestra base normativa, que por eso está dada por el Ministerio de Salud y de Protección Social, y es una ley, la que tiene mucho mayor peso a nivel normativo. Por encima de esta ley tenemos el decreto 1072 de 2015. En el 2015 lo que se hizo fue agrupar toda la normatividad relacionada con el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, cómo tenía que estar conformado, quién era el profesional que tenía que estar a cargo de este sistema, en qué temas de capacitación tenía que ofrecérseles al personal, qué tipo de elementos de protección, muchísimas cosas relacionadas a evitar, básicamente relacionados a evitar cualquier tipo de incidente o accidente laboral que pueda llegar a dañar o afectar la integridad de los colaboradores. Y también teníamos la resolución 2400 del 79, muy alineada a la ley 9 del 79,
Lo presentamos así para darle mayor peso. En la base está la ley, avanzamos hacia el decreto y por encima está la resolución. Esta resolución establece las condiciones básicas de trabajo respecto a cuántos baños debe haber instalados, cuántos sanitarios, cuántos lavamanos, cuál es la dotación mínima. Desde el 79, imagínense, nos han dicho que tienen que haber baños separados por sexo, para hombres, para mujeres, cómo tienen que estar dotados, si algunos requieren duchas o lavaojos, dependiendo del riesgo al que se encuentre expuesto el trabajador. Pero ¿qué tenemos en este momento? Y lo vemos en la cúspide de la pirámide, vemos también el loguito de bioseguridad. El gobierno nacional ha venido trabajando en comunicar algunos protocolos para diferentes segmentos económicos. ¿Y qué tenemos en este momento? Tenemos la resolución 666 del año 2020, esta resolución la emitieron el 24 de abril, esta establece en su anexo técnico los protocolos de bioseguridad para el sector industrial. ¿Qué más tenemos? La resolución 675, también del 2020, esta fue emitida también el 24 de abril de 2020. Aquí se establece, es adicional a la resolución 66, se establece los protocolos de bioseguridad para la industria manufacturera. También tenemos la resolución 748 de 2020, esta es mucho más reciente, esta es del 13 de mayo de este mes, hace 15 días exactamente, y aquí se establecen los protocolos de bioseguridad para empresas que nunca cerraron, como lo fue la empresa de alimentos, de producción de alimentos y bebidas para consumo humano, pero también incluye protocolos para productos químicos y para la industria petroquímica. Esta es una de las últimas normas, protocolos de bioseguridad que emitió el Gobierno Nacional. Y finalmente tenemos un lineamiento también dado por el Ministerio de Salud. Es un lineamiento básicamente para prevenir el contagio de COVID, especialmente al personal que presta asistencia social. ¿Quiénes prestan asistencia social? Las personas que entregan domicilios. Este fue uno de los primeros lineamientos emitidos a finales del mes de marzo. Fue el que le empezó a aplicar a todos los domiciliarios. Fue uno de los primeros que se empezó a implementar. También aplica para las personas naturales y jurídicas que llevan a cabo servicios de transporte público, municipal, servicios de seguridad y vigilancia, que también ha sido uno de los segmentos que no se ha detenido, y establecimientos de comercio y servicios de primera necesidad. Entonces, con estas 4 normas, ahorita más adelante vamos a hablar de las generalidades de cada una de ellas, porque es mucho más de lo que tienen en común, solamente que nos han venido separando los diferentes segmentos económicos. Entonces, aquí podemos diferenciar lo que teníamos antes de la emergencia sanitaria pre-COVID, que va de la ley novena en la resolución 2400, y el post-COVID, que lo estamos trabajando con los 4 alineamientos que tenemos en la parte superior de la pirámide. Ok. Entonces, aquí más adelante mi compañera Claudia nos va a contar el detalle de estas resoluciones en donde se adoptan los protocolos generales de bioseguridad. Bueno, muy bien. Entonces llegamos al tema normativo, que a veces el tema normativo nos asusta bastante, pero si nos damos cuenta con todo lo que les hemos comentado, creo que queda muy claro qué es lo que tenemos que hacer. Y lo más importante, recuerden, es esa responsabilidad que tenemos y el compromiso para poder cumplir con todo este tema. La resolución 666 del 2020, del 24 de abril, ya les decía la ingeniera Yurani, es una resolución donde nos da los requisitos y los parámetros de una manera muy clara que debemos cumplir para poder realizar esos protocolos de bioseguridad y poder reabrir nuestra industria. Dentro de todas estas medidas generales tenemos el lavado de manos, que es fundamental, y nos damos cuenta que ojalá nosotros tengamos de por vida el tema del lavado de manos, porque podríamos prevenir muchísimas enfermedades. Ese lavado de manos, de pronto hace unos años también insistieron mucho cuando estaba el H1N1, donde efectivamente teníamos que también lavarnos nuestras manos. Entonces, ese lavado de manos lo tenemos muy claro y ahora se los explica también un poco más mi compañera. También el Ministerio de Salud y de Protección Social nos habla del distanciamiento social. Ese distanciamiento social debe ser de 1.5 a 2 metros.
donde debemos cumplir tanto en nuestras labores diarias en la calle como también en nuestro trabajo. Debemos mirar cómo manejamos el distanciamiento de nuestros empleados por horarios. A veces nos dicen, sí, tienen que irse a lavar las manos, que es obligatorio mínimo cada 3 horas, y dependiendo también de las actividades que se realicen en cada industria, lavarse las manos. Y tenemos solamente 2 lavamanos, pongamos horarios, es sencillo colocar los horarios para que vayan las personas y no se acerquen tanto y puedan cumplir con estos otros requisitos. Nos habla del uso del tapabocas, muy específicamente, que yo ya les había dicho, clave para poder prevenir y mantener controlado el COVID-19. Dentro de todo esto, también se habla de lo que es la limpieza y desinfección. La limpieza y desinfección definitivamente, ya vimos las definiciones y es fundamental cuidar esas superficies, esos fómites, para poder evitar una contaminación cruzada de la superficie a nuestras manos y a nuestras mucosas, que es por donde el virus ingresa. Recuerden que es importantísimo tener en cuenta esto. Nosotros, sin darnos cuenta, nos tocamos la cara en una hora unas 40, 50 veces, sin darnos cuenta, nos tocamos la cara. Y eso que, no sé, ustedes han visto gente, los periodistas en televisión, no se toquen la cara, y uno los ve que se están tocando la cara, pero porque eso ya son mañas que tenemos los seres humanos, son hábitos que debemos empezar a generar una cultura diferente para poder prevenir los microorganismos. En general, miren, cuando superemos esta pandemia, recuerden que va a llegar otro virus que también nos va a afectar. Entonces, esto ya es como cultura, esto se quedó en parte de nuestras vidas, todas estas normas que les estamos mencionando. Otra cosa importante que nos habla esta resolución es el manejo de los residuos. Los residuos nosotros tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, los tapabocas tienen que ir en un recipiente especial, que es un recipiente doble bolsa y un recipiente negro. Es importantísimo tenerlo en cuenta para nuestro sector. Hemos estado acostumbrados de pronto a que manejamos bolsas rojas en sectores de alimentos para este tipo de desechos, pero ahora la norma muy específicamente dice doble bolsa roja, y efectivamente el recipiente donde están esas bolsas negras debe ser también negro. Esa era la resolución 66. Sale una complementaria que es la 675 el 24 de abril, que es donde nos da la apertura para todo el tema de manufactura, y tenemos los diferentes subsegmentos de esta industria para poder funcionar. Miren, es sencillo, no es tan complicado, y aprovechen todo lo que les estamos diciendo hoy, porque realmente es la forma de cumplir con los protocolos. Recuerden que salió una muy recientemente, la 748, que ya la mencionaron, donde efectivamente también nos habla de todos estos protocolos de bioseguridad, que si nos damos cuenta son los mismos. Lo que hacen es de pronto cambiar un poco el tema de horas, de frecuencias, de según tus actividades, según el análisis del riesgo que hayas hecho en tu empresa, debes aplicar esta diferente normativa. Aquí los dejo con mi compañera Yurani para que continúe hablándoles de ese tema normativo que nos da el gobierno colombiano, que les aseguro es un tema donde hemos estado nosotros haciendo un análisis de toda la normativa latinoamericana, y la colombiana está muy buena. A veces criticamos mucho que no nos dan las cosas como debe ser, que no entendamos, pero la normativa colombiana es muy clara, muy precisa, es simplemente saber interpretarla y poder tener la conciencia de lo que vamos a hacer para poder realmente combatir el COVID-19. Entonces yo los invito a que sigan escuchándonos para que puedan cumplir con todos estos protocolos y realmente su empresa siga en modo de apertura. Ok, bueno, entonces continuando con el distanciamiento social, que es uno de los lineamientos y medidas de control científicamente comprobados que van a evitar van a ayudar a mitigar el contagio por COVID-19, pues importante que siempre mantengamos o
podamos garantizar al menos 2 metros de distancia entre los colaboradores, entre los clientes, entre los proveedores. Tenemos que establecer separaciones físicas y funcionales dentro de las áreas de trabajo. Cuando hablamos de separaciones físicas, hacemos referencia a un muro, a una cortina, a unas cintas de seguridad. Ahora lo estamos viendo mucho que se utilizan las cintas de seguridad. Estamos utilizando la bioseñalización, en donde les recordamos a las personas la importancia del distanciamiento social. Y las barreras funcionales, pues lo hacemos a través de una señalización o simplemente le explicamos a los colaboradores que después de cierta línea o después de cierta entre área y área tenemos que guardar este distanciamiento. Está científicamente comprobado que si nos comportamos todos como si estuviéramos contagiados, vamos a evitar la diseminación del virus. ¿Qué más vamos a hablar? Y estas generalidades las vamos a encontrar en los 4 lineamientos post-COVID. No vamos a entrar al detalle de cada uno de ellos porque eso es lo general que encontramos en estos lineamientos. Respecto al lavado de manos, se toman nuevamente las recomendaciones que durante muchísimo tiempo nos ha dado la Organización Mundial de la Salud, en donde nos refiere que se debe aumentar la duración del procedimiento de lavado de manos de por lo menos de 40 a 60 segundos con una periodicidad mínima de 3 horas. ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Que muchísimos segmentos económicos ya venían incorporando dentro de sus actividades de trabajo el lavado de las manos, la higienización de las manos, después de salir del baño, después de manipular residuos, antes y después de un tiempo de descanso donde consumen alimentos. En este momento es importantísimo, después de manipular los elementos de protección personal, como son las mascarillas, los guantes o los trajes, si es que los utilizamos. Y en dado caso que no, en un transcurso de 3 horas no hagamos este tipo de actividades, pues ir a reforzar el lavado de las manos. ¿Qué también nos ha traído esta normatividad post-COVID? También haciendo alusión a lo que recomienda la OMS, están los 11 pasos de higienización de manos y aquí hay un paso importantísimo. Las toallas de papel descartable son el método higiénico para secarse las manos. Aquí de hecho es necesario el uso de un jabón líquido antibacterial o un jabón líquido convencional. Cualquiera de estos 2 tipos de jabones nos van a ayudar a eliminar esa membrana de la que hablaba Claudia hace un momento que podíamos eliminar en el COVID-19. Y respecto a limpieza y desinfección, ¿a qué nos está invitando esos protocolos? Que debemos cumplir con unos procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. Estos procedimientos deben ser para dummies, deben ser muy claros, independientemente de quien los lea, debe entender qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, de qué manera y cada cuánto. Tienen que ser muy específicos para poderlo implementar en las diferentes superficies, equipos, herramientas y ambientes de trabajo. Tenemos 3 lineamientos importantes respecto 4 lineamientos importantes respecto a limpieza y desinfección. Primero, allá veníamos capacitando a nuestro personal dentro de los programas de seguridad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en empresas de alimentos, en las buenas prácticas de manufactura, relacionado con las tareas diarias que tenía que realizar el personal. En este momento, ¿qué nos dice? Realicen una concientización y socialización de los protocolos de bioseguridad para garantizar que todo el personal conoce la información y que la va a aplicar de forma correcta. También, ¿qué nos dicen? Incrementen la frecuencia de las actividades de limpieza y desinfección. Si antes las hacía, incremente la actividad. Si no los hacía, implemente unos nuevos protocolos. También es importante realizar actividades de limpieza y desinfección en la apertura, en el cierre y ver ese tráfico de personal, qué tantas personas ingresan, qué tantas personas tocan cierto tipo de superficies para poder establecer esas nuevas frecuencias de limpieza y desinfección. Y finalmente es importante revisar cuál es el material en el que están diseñados nuestros elementos con los que vamos a hacer actividades de limpieza y desinfección, porque como ahora todo va a estar expuesto a agua, a humedad, a detergentes y a desinfectantes, lo ideal es que estén construidos en materiales higiénicos sanitarios. Entonces es importante que aquellas escobitas que tienen palito de madera o los mismos recogedores los tenemos que desechar y utilizar unos que tengan una superficie lisa, no porosa y no absorbente. ¿Qué más tenemos respecto al tema de residuos sólidos? Y aquí con eso ya vamos terminando con las medidas generales respecto a lo que estamos implementando en nuestros diferentes protocolos. Uno, primero, importante ubicar contenedores para poder hacer la disposición no solamente de los residuos generados en el proceso productivo, sino para disponer en uno específicamente los elementos de protección personal que estén sospechosos de contagio o que simplemente ya no vayamos a utilizar los desechables, los elementos de protección desechables. Que estos contenedores sean ojalá accionados con pedal y con tapa.
Y respecto a residuos sólidos, acá les tenemos una información bien importante, y es que para el próximo año, para el año 2021, a través de la implementación de esta nueva resolución de la 2148, vamos a implementar un nuevo código de colores. Este código de colores es dado por el Ministerio de Vivienda y Ambiente Sostenible, y también puede ser complementario con guías técnicas colombianas que tenemos de adopción voluntaria. Aquí, si ustedes se dan cuenta, el único cambio es que nos introducen una bolsa de color negro donde vamos a disponer los residuos no aprovechables. Más adelante el equipo de Rubber Bay nos va a ampliar este tipo de disposición, teniendo en cuenta las guías técnicas colombianas. Y respecto al uso de EPP, pues importantísimo tener ese paso a paso de lo que tenemos que hacer antes y después de retirar los elementos de protección personal. Antes no lo teníamos muy claro, porque el riesgo biológico de nuestras instalaciones de trabajo no era muy latente, a diferencia del segmento salud, pero ahora a nivel de alimentos, producción de alimentos, en construcción, en industria, en automotriz, sí tenemos que tener presente que antes de colocarnos nuestros elementos de protección personal, sea un traje, sea una mascarilla, sea una protección visual, sean unos guantes, debemos higienizarnos las manos, y también cuando retiramos los EPP tenemos que proceder a esa actividad de higienización de manos. Aquí vamos a mencionarles ya, y con eso terminamos nuestra intervención, Claudia y Lucía, en la primera parte, respecto a 4 cosas que tenemos que recordar. 1, respecto al lavado de manos. Se intensifica la periodicidad del lavado de manos. 2, se hace un énfasis importante en el tiempo de contacto entre el jabón y las manos. Importante, mínimo, el procedimiento de lavado de manos debe durar 1 minuto, ¿cierto? Para poder remover toda la suciedad visible y también la no visible con los jabones antibacteriales. Tenemos que publicar estos protocolos de manera visible y en lugares estratégicos. Respecto a disposición de residuos, pues importante contar con un contenedor, disponer de un contenedor de uso exclusivo para poder colocar estos elementos de protección personal, y ojalá que sean accionados con pedal y con tapa para evitar la contaminación de las áreas de trabajo. Respecto a limpieza y desinfección, se intensifica su periodicidad. Si no teníamos los protocolos establecidos, pues hemos tenido que generarlos. Recordemos que estos protocolos van a ser objeto de evaluación por parte de los entes territoriales, de los entes de inspección, vigilancia y control, del Ministerio de Salud, para poder darnos esa autorización para hacer la reapertura económica. Y también nos recomiendan el uso de alcohol, por lo menos al 70%. Y respecto al EPP, a los EPP sí es importante, y ya pues lo tenemos, quienes gestionen y administren el sistema de seguridad y salud en el trabajo son quienes deben definir qué tipo de elementos de protección. Los mínimos son tapabocas o mascarilla, guantes cuando utilizamos productos de limpieza, y dependiendo del riesgo de la maquinaria que utilizamos. Entonces ya con eso terminamos nuestra intervención acá, Claudia, Lucía y yo. Los dejamos con las chicas del equipo de Rubber Bay, que nos van a ampliar más importante información. Gracias. Listo. En línea con lo que nos venían comentando, es importante entender la definición de FOMITE y así pues darle la relevancia necesaria a los procesos de limpieza y desinfección en las distintas superficies. Un FOMITE es cualquier objeto carente de vida que es capaz de transferir un patógeno, ya sea un virus, hongo, parásitos o bacterias, de un individuo a otro. Por ejemplo, si una persona infectada con un virus trabaja con una máquina de embalaje y tiene contacto directo con los botones de mando, y posteriormente llega otra persona que no carece de ninguna infección o enfermedad y tiene contacto con estos mismos botones de mando que no han sido desinfectados, es posible que estos actúen como fómites y trasladen el virus del individuo 1 al individuo 2. De ahí pues la importancia de que las industrias, todas las empresas de manufactura mantengan la asepsia y pues correctos protocolos y procesos de limpieza y desinfección. Listo. Ahora vamos a hablar de los principios de la limpieza. El primer principio es ir siempre de lo más limpio a lo más sucio. De esta manera vamos a evitar la contaminación cruzada. No queremos que los virus o la suciedad que están en una superficie más sucia se trasladen a una superficie pues menos sucia. El segundo principio es limpiar de arriba hacia abajo. Así evitaremos
que la suciedad caiga de las superficies superiores a las superficies inferiores. Debemos limpiar en una sola dirección, garantizando que se aplique la solución jabonosa y la solución desinfectante de manera homogénea en toda la superficie. Evitando hacer limpiezas en forma circular, pues este tipo de limpiezas harán que contaminemos nuevamente la superficie que ya habíamos limpiado anteriormente. Y por último, y muy importante, es evitar el uso de implementos de aseo de fibras naturales como lo son la madera o el algodón, porque básicamente estas fibras se descomponen muy rápido y generan mal olor y porosidades que luego se vuelven un cultivo o un foco de propagación de bacterias. De acuerdo a lo último que les nombré o al último principio, es importante que hagamos la claridad de los productos que están fabricados de algodón o de una fibra natural y los productos que están fabricados de microfibra. Para esto hablamos no solo de paños para limpieza de superficies, sino también de mopas para limpieza de pisos, paredes y techos. Los implementos que están fabricados de algodón tienen fibras gruesas que empujan el mugre, que empujan la suciedad y lo que hacen es desplazarlo de un lado a otro. Mientras que las microfibras que tienen microcavidades de nylon y poliéster lo que hacen es retener completamente el polvo, el virus y las bacterias. Las microfibras son resistentes a blanqueadores, limpiadores comunes y altas temperaturas, mientras que el algodón no es resistente a estas condiciones. De hecho, si se les expone a este tipo de condiciones, van a tener un fuerte deterioro. El algodón no remueve los microbios, simplemente los desplaza de un lado a otro. La microfibra retiene hasta un 99% virus, bacterias, microorganismos y polvo. Con la microfibra podemos dispersar el desinfectante por toda la superficie. Esto es muy importante ya que la clave de la desinfección es que el producto desinfectante se mantenga y permee toda la superficie para que tenga mayor efectividad. Mientras que el algodón lo que hace es retener o absorber el desinfectante y no lo deja actuar sobre la superficie. El algodón libera motas y pelusas. La microfibra no libera motas ni ningún tipo de residuo, lo que hace que no tengamos que hacer ningún tipo de reproceso. La microfibra requiere una baja cantidad de producto de limpieza. Como les había dicho, el poco producto de limpieza que apliquemos sobre la microfibra va a ir directamente a la superficie, mientras que el producto que apliquemos sobre el algodón será absorbido por la mopa o por el paño. Y ya por último, muy importante es que el algodón pierde rápidamente sus propiedades como el color y puede deshilacharse o romperse, mientras que la microfibra tiene muy alta durabilidad, no se encoge, no se deforma, no pierde su color. Teniendo en cuenta esto, hay que aclarar: muchas de las instalaciones o empresas hacen uso de estos productos con un desinfectante adecuado, entonces lo que hacen es que efectivamente podemos matar o inactivar los microorganismos que hay sobre la superficie, pero no los estamos retirando completamente. Quedan sobre la superficie y posteriormente estos se convierten en un patógeno o en un alimento para distintos virus y bacterias que lo que hacen es incrementar el riesgo a posibles infecciones. Ahora vamos a hablar de las áreas de la industria que debemos tener en cuenta para ser higienizadas. Iniciamos con la zona de carga y descargue, donde encontramos carros de transporte, plataformas, empaques. Esta zona es muy relevante, pues es allí donde tenemos contacto con las transportadoras y con personas que vienen de distintos ambientes externos que no tenemos conocimiento de cómo han sido sus protocolos de bioseguridad. También tenemos entonces el almacenamiento, el área de almacenamiento con estanterías, cajas, canastillas,
El área de producción, donde encontramos mesones, maquinarias, talleres, área administrativa con escritorios de trabajo, oficinas, equipos de cómputo. Estas dos últimas áreas, tanto producción como administrativa, también son muy relevantes al momento de hacer la higienización, pues allí el distanciamiento físico es muy limitado. Adicionalmente, existen muchos puntos de alto contacto. Y por último tenemos entonces las áreas comunes como baños, cafeterías, recepción y pasillos. Ahora vamos entonces a pasar a hablar de lo que es un protocolo de bioseguridad y posteriormente vamos a presentar un ejemplo pues de un protocolo estándar que queremos mostrarles. Lo primero es aclarar que el protocolo es la principal herramienta que hoy por hoy nos garantiza que nuestro lugar de trabajo es seguro. Ya pasando a la definición, entonces un protocolo consiste en un conjunto de procesos detallados orientados a mitigar, a hacer un adecuado manejo de la pandemia y a realizar pues, actividades que permitan que los factores de generación de transmisión del virus se disminuyan. Lo importante aquí es que los procesos tanto de limpieza como de desinfección se deben potencializar. Adicionalmente, pues a la hora de hacer un protocolo, se debe tener en cuenta que este está sujeto a modificaciones y debe ser adaptado a las necesidades de cada empresa. Al realizar entonces el protocolo consta de dos partes. La parte de la ejecución, en donde vamos a definir aspectos como la superficie a limpiar, la periodicidad con la que se debe limpiar esta superficie, el encargado de limpiar esta superficie y los procesos y las herramientas que se deben usar para realizar la limpieza. Por el lado de la verificación, entonces vamos a definir el encargado de realizar la evaluación de que se esté llevando a cabalidad estos procesos y la periodicidad con la que esto debe ser evaluado. Esto es de suma importancia ya que la operación de las empresas dependen pues de qué tanto se estén cumpliendo estos protocolos. Adicionalmente, las empresas que cuenten con casas de aseo deben tener presente que esto se le debe hacer un seguimiento. Bueno, ya para iniciar entonces con el protocolo de ejemplo que les tenemos, vamos a iniciar con todas las actividades que deben realizar todos los empleados todos los días antes de salir de su casa y durante el transporte público. Lo primero entonces que se debe hacer es tener una bolsa limpia y seca donde se dispondrá a guardar el uniforme que será usado pues en el lugar de trabajo. Esta bolsa debe ser introducida en un empaque externo, ya sea una maleta o un bolso, y se debe también llevar una bolsa adicional. Es importante tener en cuenta que el tapabocas se debe usar desde antes de salir de la casa y este debe ser diferente al que se use en el punto de trabajo. Lo que se debe hacer entonces durante el transcurso en el transporte público es evitar las aglomeraciones en lo que más se pueda y evitar también el contacto con las superficies de estos, como barandas y sillas. Se debe usar regularmente alcohol en gel y en el caso de ver en necesidad de entrar en contacto con estas superficies, pues recomendamos con una microfibra hygiene desinfectarlas antes de hacer uso de ellas. Los protocolos entonces que se deben seguir antes de ingresar a la industria o a la empresa consisten entonces de realizar primeramente la limpieza y la desinfección del calzado, ya sea en un tapete con desinfectante o en su defecto con un atomizador rociar la suela. Posteriormente entonces se debe pasar por un tapete a trapa humedad para de esta manera secar los zapatos y evitar posibles accidentes. También se debe hacer un correcto lavado de las manos de acuerdo a las recomendaciones que ya se mencionaron anteriormente de la OMS y secárselas con una toalla descartable. Hecho esto, entonces ya pueden seguir al lugar dispuesto para guardar sus artículos personales y entonces se van a proceder a quitar primero accesorios, luego la ropa y por último los implementos de protección personal. Estos deben ser depositados en la bolsa que les mencioné anteriormente, extra que se debía llevar. Después de esto, entonces se procederá a ponerse nuevamente el uniforme o la ropa dispuesta para el ingreso al puesto de trabajo y por último se lavarán entonces de nuevo las manos y se procederán a poner de nuevo los elementos de protección personal.
Bueno, Bueno, entonces vamos a seguir con la limpieza de techos y paredes. Entonces, cabe aclarar que estos son procesos diferentes, tanto el de limpieza como desinfección, como se explicó anteriormente. Lo primero que debemos hacer es verificar que el carro tenga todos los implementos con los que se va a limpiar y a desinfectar la zona. También debemos tener las señales adecuadas para delimitar pues, las zonas que vamos a limpiar y de esta manera no poner en riesgo pues, la salud de ningún empleado. Vamos entonces a iniciar la técnica de limpieza de techos que se debe hacer de arrastre, de un lado hacia otro sin pasar por la misma superficie. Después, esta técnica de limpieza entonces se va a hacer impregnando la mopa con solución jabonosa y luego enjuagándola y quitando esta misma solución con la misma mopa. De igual manera se debe realizar con el proceso de desinfección, con la misma técnica de arrastre, pero el producto, pues el desinfectante, la solución, no debe ser retirada, esta se deja ahí. Para el caso de la limpieza y la desinfección de techos y paredes, esta se debe hacer entonces de arriba hacia abajo, para de esta manera pues que no se caiga, o sea, no pasar de lo más sucio, de lo menos sucio a lo más sucio. Bueno, por último, entonces vamos a impregnar la mopa con el armazón flexible, como les mencionaba anteriormente, y vamos a realizar el proceso de desinfección. Es importante que se tenga en cuenta que este producto se debe dejar ahí actuando. Listo. Qué pena con ustedes, tuve un problema de conexión, sin embargo ya volví. No sé, Camila, si ya hiciste la claridad entre los dos procesos que vamos a explicar. Sí, pero creo que es mejor que lo expliques de nuevo. Listo. Bueno, entonces, a continuación estamos hablando de los procesos de limpieza y desinfección de techos, paredes, superficies, pisos y baños. Hay que tener la claridad que son dos procesos distintos,
pero complementarios. El primero es limpieza y es básicamente retirar la suciedad visible. Este se hace con solución jabonosa y esta solución debe ser retirada de las superficies. El segundo proceso es la desinfección y se utiliza para retirar patógenos, virus, bacterias. Se hace con solución desinfectante o con alcohol y esta no debe ser retirada, por el contrario debe permear y debe hacer efecto sobre la superficie para que sea pues mucho mejor. Este proceso de limpieza de techos y paredes que acabo de explicar Camila es ideal o debe hacerse en todas las locaciones. Sin embargo, el que acabamos de explicar solamente puede hacerse en las locaciones en donde la altura es no mayor a 3 metros. En aquellas locaciones donde esta altura se supera, debemos hacer brigadas especiales de limpieza de altura, teniendo en cuenta la normatividad y todos los requisitos para este tipo de limpieza. Ahora vamos a continuar entonces con la limpieza de superficies. Los operarios de servicios generales o de limpieza deben realizar mínimo 2 veces al día o de acuerdo a la necesidad la limpieza de superficies como mesas, barandas, estanterías, puestos de trabajo, equipos de cómputo, entre otros. Esto lo vamos a hacer con los paños de microfibra Hygiene de tercera generación, pues por su mezcla de nylon y poliéster tienen la capacidad de retener hasta el 99% de virus y bacterias. Lo primero que se debe hacer es impregnar el paño con la solución jabonosa para limpiar las superficies. Con este mismo paño azul vamos a escurrirlo, lavarlo y retirar dicha solución. Luego, tomar el paño de microfibra de color verde. Con este vamos a aplicar la solución desinfectante. La solución desinfectante debe dejarse actuar sobre la superficie. Por último, podemos utilizar el paño de microfibra de color azul claro. Este sirve para brillar y secar o pulir todas las superficies que lo requieran, como vidrio y acero. Para continuar con la limpieza de pisos, los operarios deben realizar este procedimiento mínimo 2 veces al día. Este procedimiento lo vamos a hacer con la herramienta de mopa plana, la de color verde para limpieza en seco y de color azul para limpieza en húmedo, acompañado del armazón y el bastón ergonómico, lo que nos permitirá fluidez en los movimientos. Primero debemos realizar el barrido con la mopa de microfibra de color verde. Impregnar con atomizador de solución jabonosa la mopa de microfibra de color azul y realizar la limpieza de pisos en forma de 8, abarcando toda la superficie. Se debe enjuagar esta mopa y retirar la solución jabonosa. De la misma manera vamos a aplicar la solución desinfectante. No olviden siempre al terminar la labor de limpieza que se debe hacer una adecuada limpieza y desinfección de los implementos de aseo y de los EPPs que no son desechables. Continuamos. Ahora entraremos en el área de baños. El área de baños se debe realizar la limpieza y desinfección mínimo 3 veces al día. Esta labor la debe hacer el área de servicios generales o la casa de aseo si se tiene una casa de aseo contratada. La higienización de baños se debe hacer separando 2 áreas distintas, adentro del cubículo o de la batería sanitaria y afuera de él. Precisamente vamos a utilizar un procedimiento muy similar en ambas áreas, sin embargo, pues se deben utilizar herramientas de colores distintos para evitar que limpiemos el lavamanos con el mismo paño con el que limpiamos pues el área del sanitario. Vamos a hacer nuevamente limpieza de paredes, la parte interna del sanitario con limpieza y desinfección, la parte externa del sanitario, sin olvidar el lavamanos, áreas como el dispensador de jabón, el secador de manos y en la parte interna también sin olvidar el dispensador de papel higiénico y el botón para activar la descarga. ¿Listo?
Ok, entonces vamos a ir con los procesos de limpieza y desinfección para los puestos de trabajos y maquinarias. Estos deben ser realizados por todos los empleados y es ideal que se haga después de cada pausa activa o en su efecto pues cada 2 horas. Consta de impregnar un paño para desinfectar las superficies con las que se hayan estado en contacto. Esto se va a hacer mediante la técnica de las 8 caras, que consiste entonces en doblar nuestro paño en 4 e ir cambiando de cara en medida que se va cambiando de superficie. Esto también pues, nos evita la contaminación cruzada y el transportar virus y bacterias de una superficie a otra. Si la superficie pues, está visiblemente sucia, previamente a realizar esto se debe hacer la limpieza con solución jabonosa. Seguimos. Listo. En el caso de las superficies de alto contacto o pues los puntos que entran en contacto con un mayor tráfico de personas, es importante reforzar la limpieza e implementar medidas en pro de la salud, pues que garanticen la seguridad de los empleados y también pues de los usuarios. Esta limpieza se debe hacer frecuentemente, es recomendable más o menos hacerla cada 3 horas en superficies como en la parte administrativa, como teléfonos, equipos de cómputo, mesas y sillas. En la parte de los baños, el inodoro, los lavamanos, los grifos. En la parte de producción, pues la maquinaria, los puntos de los botones de mando. Y en las áreas comunes, los interruptores de luz, perillas y otras superficies como estas. Listo, hemos hablado pues de la importancia de la limpieza y la desinfección, pero también el manejo de residuos es muy importante. Aplicar un buen plan de reciclaje nos evita la creación de nuevos residuos y la acumulación de estos. Eso también nos va a presentar un ahorro tanto energético como económico y también nos va a ayudar a reducir costos de gestión y también la emisión de gases de efecto invernadero, que contribuye pues, positivamente al medio ambiente. Esto también es importante porque 14 millones de toneladas pues, son desechadas anualmente y son reciclables. El 75% de las basuras es generada por instalaciones comerciales y los desperdicios por anualmente en Latinoamérica son de 25 kilos. Ahorita pues con toda la coyuntura que estamos pasando, pues estamos generando más residuos, entonces hacer un adecuado plan de reciclaje es importante para no contribuir ni a la contaminación y ayudar a bajar estos indicadores. Listo. Vamos a dar unas recomendaciones generales de acuerdo a la Ley 9 de 1979. Para hacer un adecuado pues, manejo de los residuos, se va a iniciar entonces con la correcta separación de residuos en la fuente. Esto quiere decir en el punto donde se originan todos los residuos. También se debe tener un lugar dispuesto para realizar la correcta separación y la clasificación de los residuos. Este lugar debe ser también alejado de plagas y de animales, ya que esto puede causar problemas sanitarios que le traigan consecuencias a la empresa, a los empleados o a los usuarios finales. También tener contenedores de acuerdo a la normatividad vigente. En este momento se están guiando, pues valga la redundancia, en la GTC 24 o guía técnica pues número 24. Listo. El manejo de residuos en la fuente entonces tiene unos puntos que son importantes. El primero es tener presente el código de color según lo que sugiere la norma. Como lo acabo de mencionar, en este momento es la GTC 24, sin embargo, pues estamos a tiempo para empezar a prepararnos para la resolución 2148 que empezará a regir a partir de enero del 2021. En esta resolución entonces se estipulan los colores blanco para aprovechables, negro para no aprovechables y verde para orgánicos. Asimismo, se recomienda el uso de contenedores de pedal para evitar el contacto directo con las tapas de los contenedores. Esto también nos ayudará a minimizar riesgos, a minimizar la transmisión del virus y otras infecciones relacionadas. De acuerdo a la resolución 666, se dice que los EPPs deben ser desechados en bolsa negra. También se recomienda usar un contenedor negro de pedal para usarlo. Sin embargo, esto pues no es obligatorio. Se pueden usar otros contenedores, pero sí es importante hacer la debida marcación y decir que ahí se están depositando los EPPs. Muy en línea con esto, entonces se debe disponer de contenedores en todas las áreas, ya sea en el área de producción, en las áreas comunes, en las áreas administrativas,
para que de esta manera pues no se evite pues más contacto. Adicionalmente, pues estas bolsas negras donde deben ser depositados los EPPs deben ser debidamente marcadas, al igual que los contenedores, como lo acabo de mencionar, ya que queremos evitar que las personas que de forma diaria realizan su labor como recicladores eviten abrir estas bolsas y pues que generemos un foco de contagio ahí. Se debe realizar también la recolección y almacenamiento de residuos de forma permanente, al igual que con la ruta sanitaria. Esto es importante y se debe hacer por lo menos una vez al día. La frecuencia con la que se haga depende del tamaño de cada empresa y pues es ideal ahorita aumentar la frecuencia a veces con las que se está realizando estas rutas y este almacenamiento de residuos con respecto a las veces que se tenía antes de realizar también la limpieza y la desinfección de los contenedores nos ayuda mucho a minimizar los riesgos. Por esto es importante que usemos contenedores de uso institucional y que cuenten con certificaciones que garanticen y den seguridad pues, a todas las personas que hacen uso de ellos. Muy en línea y teniendo en cuenta todo lo que he dicho anteriormente, entonces es importante que las empresas y los establecimientos del sector estén muy alineados con la normatividad vigente y con las recomendaciones gubernamentales actuales. Listo, ya para finalizar queremos contarles de las soluciones que ofrece la marca Rubbermaid Commercial Products. Estas soluciones son integrales e ideales para las necesidades del sector industria. Para iniciar, tenemos en cuanto a limpieza y mantenimiento una amplia gama de productos de microfibra de tercera generación para limpieza de superficies, pisos, paredes, techos, vidrios e incluso tuberías. También contamos con carros de limpieza para el desplazamiento y la organización de las herramientas, baldes escurridores, recogedores, traperos y una serie de señales para cierres parciales y totales de las distintas áreas. En cuanto a residuos, disponemos de contenedores de distintos colores y distintos diseños para interiores y exteriores. Algunos cuentan con ruedas, con tapas o con pedales. Estos son utilizados de acuerdo a las necesidades del cliente o del usuario final. Para el área de producción disponemos de una línea de manejo de residuos que incluye carros y contenedores diseñados específicamente para el trabajo pesado o para el transporte de herramientas. Y finalizando, contamos con una línea de manejo de baños o de soluciones para baños que incluye aromatizantes y desodorizadores, cuya característica principal es su tecnología Microtrans, que lo que hace es que no disimula el mal olor, sino que lo elimina por completo. Listo. Lastimosamente el tiempo no nos alcanza para contestar algunas de las preguntas que nos han enviado, sin embargo, estaremos respondiéndolas en los correos inscritos y estaremos enviándoles también la grabación de esta conferencia. Por favor, los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, a que visiten nuestra página web rubbermaidespecialistas.com, en donde encontrarán contenido en cuanto a fichas técnicas y productos. En YouTube, Rubbermaid Commercial Products Latinoamérica, en donde encontrarán contenido audiovisual, y en Instagram y en Facebook. Por favor, si tienen alguna duda o quieren contactarse directamente con nosotros, escribirnos al correo ana.gonzalez@newelco.com. Muchas gracias nuevamente por su participación y esperamos que este contenido o esta información que les brindamos sea de mucha utilidad para todos ustedes.